Ernest Rutherford fue quien se dedicó al estudio de las partículas alfa y a través de esta experiencia y a través de las conclusiones logradas, cambia los modelos anteriores, el modelo del budín propuesto por Thomson, y ahora nos acercamos a un modelo que va a tener algo central, el núcleo. ¿Cómo supo Ernest Rutherford que el átomo tiene un núcleo y que concentra no solamente la masa del átomo, sino también la carga positiva? Bueno, a través de esta experiencia, que es la que les cuenta el video que les propongo observar en la edición anterior. Para ello, él utilizó un material que emita partículas alfa. Recordemos que esas partículas son positivas de carga. Las ubicó en el interior de un material plomado, en esta caja que tenía una abertura para que saliera el haz de partículas alfa o partículas positivas. De esa manera, lo que hacía era evitar que las partículas alfa fueran en cualquier dirección. Él, al tenerlas circunscriptas en el interior de esta caja, lo que estaba haciendo era direccionar el haz de partículas alfa hacia una lámina de oro. Esa lámina era muy delgada, de un material como el oro, y él lo que quería saber era si este material tan delgado como la de la lámina podía desviar la trayectoria recta de las partículas. Por supuesto que él a las partículas no las podía observar. Entonces trabajaba en la oscuridad y para poder ver la dirección que tomaban estas partículas, ubicó alrededor de la lámina de oro un material fluorescente. De manera tal que cuando la partícula chocaba en ese material, esta pantalla fluorescente se encendía y ese era el motivo por el cual él podía detectar la posición de la partícula luego de atravesar la lámina de oro. Esta experiencia la repitió innumerables de veces y en todas esas oportunidades tomaba nota de los datos que obtenía. De una determinada cantidad de partículas, la mayoría seguía una trayectoria recta, pero muy pocas, menos del 1%, eran capaces de desviarse y hasta incluso rebotar, es decir, volver por la trayectoria inicial. El tema es de que Rutherford utilizaba el modelo atómico propuesto unos años antes por Thomson, en el cual el átomo es una masa positiva que tiene en su interior incrustados partículas negativas que son los electrones. Entonces, esos datos Rutherford los analizaba considerando justamente el modelo atómico del budín, que establece que hay partículas negativas en su interior. Entonces, a través de ese modelo, él no encontraba una interpretación de los resultados que obtenía en esta experiencia, a la que se conoce como la experiencia de la lámina de oro. Él observaba que la mayoría de las partículas atravesaban la lámina de oro y que de ese porcentaje de partículas, supongamos del 100% de partículas emitidas por el material radioactivo, solamente una o dos eran capaces de desviarse. La pregunta que se hacía insistentemente era ¿qué provocaba esa desviación? Entonces llegó a este análisis. La partícula cuando se acerca a la lámina de oro, si encuentra algo que tenga el mismo signo que ella, es decir, algo positivo, sería la razón por la cual la partícula no continuaría la trayectoria recta, sino que se desvía. En cambio, todas las demás partículas atraviesan porque no encuentran nada a su paso. Entonces atraviesan la lámina. Solo aquellas que se acercan a algo que es positivo, igual que la partícula alfa, son las que terminan desviadas.
El tema es que ¿por qué eran tan pocas las desviadas? Ya sabía la razón por la cual se desviaban. La respuesta de por qué eran tan pocas las que se desviaban la encuentra en que esa zona positiva que encuentra la partícula alfa en su trayectoria debe ser algo muy pequeño en el interior del átomo. Y a partir de allí empieza a configurar el nuevo modelo de átomo, al cual le llamamos modelo nuclear porque él establece que el interior del átomo es una zona muy pequeña, pero con una carga positiva, y que esa zona pequeña y positiva la va a llamar núcleo. Nosotros hoy sabemos que en el núcleo hay partículas positivas que se llaman protones, pero también hay partículas negativas que se llaman neutrones, partículas sin cargas que se llaman neutrones. De manera que los electrones, las primeras partículas encontradas, ¿a dónde se encuentran si el núcleo tiene protones y neutrones? Entonces la respuesta fue hacer una comparación con el modelo del sistema planetario. El Sol, el centro, y a su alrededor, en órbitas, se encuentran los planetas. En este caso, en el átomo, en el centro, está el núcleo positivo con protones y neutrones, y alrededor, circulando alrededor de ese núcleo en órbitas, se encuentran los electrones con carga negativa. Entonces, este es el modelo nuclear propuesto por Rutherford en los primeros años del siglo XX. Después vamos a ver en próximas clases que este modelo se le va a hacer algunas modificaciones, pero lo más importante del modelo de Rutherford es que nos permitió conocer que el átomo tiene un núcleo y que en ese núcleo hay protones, partículas positivas, y neutrones, partículas sin carga o carga neutra. Es importante que aprendamos la notación atómica. Vamos a identificar a los átomos en función del número de partículas, protones, electrones o neutrones. Entonces, un número muy importante en el átomo es el Z. Esta letra Z quiere decir número atómico y sería como el DNI de un átomo. Cada átomo tiene su propio Z. ¿Qué indica el Z o el número atómico? La cantidad de protones que hay en el núcleo. Por ejemplo, un átomo tiene un Z igual a 12. ¿Cuántos protones tiene ese átomo? Z es igual a la cantidad de protones, por lo tanto, el Z es 12, la cantidad de protones es 12. Siempre esos dos datos van a tener el mismo número, Z y la cantidad de protones. Pero además, los átomos son eléctricamente neutros. Eso significa que tienen que tener la misma cantidad de partículas positivas que negativas. Por ejemplo, el átomo tiene un Z de 6. ¿Cuántos protones tiene? 6. Pero si es eléctricamente neutro, tiene que tener la misma cantidad de electrones, es decir, 6. Si sumamos 6 cargas positivas y 6 cargas negativas, el resultado es neutro, es decir, 0. Por eso los átomos eléctricamente son neutros. La cantidad de partículas positivas tiene que ser la misma que la cantidad de partículas negativas. Ahora tenemos otro dato importante, como es el A o número másico. Me dice cuál es la masa de un átomo. Recordemos que la masa está alojada en el núcleo del átomo. ¿Qué sería el A? La suma de neutrones y protones. Son las partículas que se encuentran en el interior del núcleo.
Por ejemplo, un átomo con Z10 tiene 11 neutrones. ¿Cuál es su A? Entonces voy acá. El A es sumar la cantidad de neutrones más protones. Entonces, yo sé que los protones, a su vez, equivalen a decir Z o número atómico, y es el dato que me da el problema. Lo único que voy a hacer es reemplazar Z por protones y neutrones por 11. La suma de neutrones más protones me va a dar 21. La masa de ese átomo sería igual a 21 y no le ponemos unidad, decimos A igual a 21. Entonces, ahora ya podés completar esta tabla que es del SAPEN. Z, número másico, A, número másico, Z, número atómico, protones, electrones y neutrones. Entonces, yo doy el átomo y algunos de esos datos. La idea es que no uses la tabla periódica, sino que, por ejemplo, integres lo que venimos viendo en el material escrito o el video. Yo tengo como dato 16 protones. ¿A qué era igual la cantidad de protones? Al Z, o sea que acá también tengo que tener 16. Y como el átomo eléctricamente es neutro, la cantidad de partículas positivas va a ser la misma que la cantidad de partículas negativas. Por lo tanto, acá voy a tener 16 electrones. Me da el A, y con el A más los protones, yo voy a poder calcular el número de neutrones. Por ejemplo, el SAPEN del criptón me da como datos que tiene una masa de 84 y neutrones 48. Yo voy a poder calcular la cantidad de protones porque va a ser lo que me va a faltar para poder hacer todo el SAPEN del criptón. Entonces, completo con los datos que yo conozco y voy reemplazando aquí en los datos del número másico. ¿Tengo la masa? Sí, es 84. ¿Y la masa que es igual al número de neutrones, que ese dato lo tengo, es 48, más el número de protones, que es el que yo desconozco? Entonces ahora me quedo 84 es igual a 48 más protones. ¿Cómo hago para conocer la cantidad de protones? Voy a despejar. Lo que estaba sumando pasa al otro miembro restando. De manera que los protones van a ser igual a 84 menos 48. La suma total es de 36. De manera que el criptón tiene un Z de 36, porque el Z era lo mismo que la cantidad de protones. Por lo tanto, los protones son 36 y me faltaría completar los electrones del SAPEN del criptón. Y como el átomo es eléctricamente neutro, la cantidad de protones es la misma que la de electrones.